El Padre Pío dio inicio a su actividad de dirección espiritual desde su llegada a San Giovanni Rotondo con un reducido grupo de personas. Mantenía 2 encuentros semanales grupales sobre los principales medios de perfección cristiana, según la doctrina común tradicional. Padre Pío aspiraba a orientar pocas y bien formadas almas que a su vez fuesen simiente para otras almas. Él vivía en primera persona y hacía vivir a las almas dirigidas por él las verdades fundamentales de la fe. Él aplicaba un método personalizado según la edad, la cultura, la condición social o la profesión de cada una de las personas. Padre, verdaderamente sois todo de todos. Y él añadió rápidamente, corrige, soy todo de cada uno. Cada cual puede decir, el Padre Pío es mío. Esta totalidad de rendición voluntaria, centrada en cada una de las almas, está basada en la profunda convicción de actuar por mandato de Dios. Yo soy un instrumento en las manos divinas que solo sirve para algo si es manejado por el artífice divino. La exigencia de que los demás vean a Dios y no la imagen del director es un punto relevante, el cual nos permite explicar la vehemente fuerza moral, a veces brusca y dolorosa, ejercitada al guiar las almas hacia Dios. Siguiendo al Padre Pío, confiesa cándidamente una hija espiritual, se sufría fuertemente. Sus pruebas, sus reprensiones, su diferente trato con las almas, partía de dolor el corazón y se necesitaba mucha fe para decir que su modo de proceder así era justo. Otro elemento a subrayar es su constante vocación corredentora. Es la clara, sincera, íntima participación del director espiritual, Padre Pío, en las angustias, conflictos, desolaciones y penas de las almas dirigidas. Siento como mías vuestras aflicciones. Haré míos todos vuestros dolores, y todos los ofreceré en holocausto al Señor por vosotros. Es el método denominado de la dirección espiritual participada, que caracteriza específicamente al Padre Pío como director espiritual y hace más eficaz su trabajo como guía hacia la perfección cristiana, entendida hoy como santidad. El Padre Pío se sentía dirigiendo a las almas como el pobre y piadoso Cireneo que lleva la cruz por todos. La palabra y la Eucaristía eran la fuente en la que Padre Pío renovaba y hacía fecunda su paternidad. El prototipo y el modelo sobre el cual debemos reflexionar y modelar nuestra vida es Jesucristo. Pero Jesús, decía, eligió la cruz como estandarte y por eso quiere que todos sus seguidores sigan el camino del Calvario, cargando la cruz y luego muriendo tendido en ella. Solo por este camino podemos alcanzar la salvación. Padre Pío, en el marco de la dirección espiritual, también confesaba a sus dirigidos y de igual modo a cuantos se dirigían a su encuentro. En una carta del 3 de junio de 1919 leemos: trabajo siempre sobre el dolor y el trabajo es tanto que no tengo tiempo ni siquiera para concentrarme sobre mí mismo. Y es un verdadero milagro el que no llegue a perder la cabeza. No tengo un minuto libre. Todo el tiempo estoy dedicado a librar a las almas de los lazos de Satanás. Aquí acuden innumerables personas de toda clase y de ambos sexos con la sola finalidad de confesarse, y para este solo fin se me requiere. Esta realidad sorprendente se repetirá durante 50 años, día tras día, salvo el periodo de 1931 a 1933, en el que el entonces Santo Oficio tomó la medida de suspenderlo del ministerio de la confesión. Tratar de hacer un balance de las personas que se han confesado con el Padre Pío resulta imposible, pero los que están registrados son aproximadamente 15.000 mujeres y 10.000 hombres confesados por él.
hecha por el cronista de San Giovanni Rotondo solo en el año 1967, que fue el año anterior a su muerte. Lleva esto una connotación de un milagro persistente. Ya en 1919 el Padre Pío escribía invocando a muchos trabajadores en la viña del Señor, que es una verdadera crueldad mandar a su casa a centenares e incluso a miles de almas al día que vienen desde países tan lejanos con la sola finalidad de purificarse de sus pecados. Él tiene clara conciencia de su vocación para el sacramento de la penitencia, vocación combatida desde el principio por sus superiores por varios motivos. Hasta en 18 cartas desde abril de 1911 a 1913 se habla de ello, pero siempre sólidamente mantenida, de modo que el Padre Pío en 1954 escribió a su propio director espiritual, el Padre Agostino: «Prefiero que me lleven sobre una silla antes que no poder ya confesar». El Papa Juan Pablo II, hoy santo, ha definido la confesión como el derecho a un encuentro cada vez más personal del hombre con Cristo crucificado, que perdona, y al mismo tiempo el derecho de Cristo mismo hacia cada hombre redimido por él, y el derecho a encontrarse con cada uno de nosotros. Un derecho que en San Giovanni Rotondo continúa reafirmándose en las mismas dimensiones y quizás en proporciones mayores en torno a la tumba de Padre Pío. Confesarse con el Padre Pío no era una empresa fácil. Había que afrontar largos viajes y la incomodidad de una larga permanencia en San Giovanni Rotondo, con las implicaciones relativas a gastos económicos, mientras llega el turno de las confesiones, y las perspectivas no eran siempre las de ir a un encuentro fácil, cómodo o cariñoso. De hecho, la confesión con el Padre Pío tenía todas las características de un encuentro personalísimo, frecuentemente dramático, pero siempre era una terapia desconcertante para las almas. Firme y decidido, decía el cardenal Lercaro, hasta el punto de ser brusco y desagradable, y al mismo tiempo abierto y amable, hasta transmitir la paz y la serenidad a quien desde años o quizás nunca la había saboreado, como para enamorarse de la fe, del sacrificio y de la entrega generosa, incluso a quien llegaba a él, sin ni siquiera saber el porqué, con escepticismo y deliberada reticencia. Su confesionario, escribió el Osservatore Romano al anunciar la muerte del Padre Pío, era un tribunal de misericordia y de firmeza. Incluso aquellos que partían sin haber obtenido la absolución tenían en una muy grande mayoría ansias de volver y de encontrar paz y comprensión, mientras que para ellos se había abierto ya un nuevo período de vida espiritual. A quien le preguntaba: «Padre, ¿por qué tratáis tan duramente a vuestros hijos?», respondía: «Quito lo viejo y pongo en su lugar lo nuevo». La operación evangélica de la conversión no se realiza sin dolor, incluso cuando se hace solo por amor. Con el correr del tiempo, la dirección espiritual presencial se tornó epistolar, pero siempre hacia aquellas almas que él aceptaba. Continuaremos trabajando sobre estos aspectos. Paz y bien, en nombre de la animación argentina de los grupos de oración de San Pío de Pietrelcina.